Yo convoqué, necesito la ayuda, tal día voy a estar trabajando, los que puedan vengan, me ayuden para volver a tapar el hueco. Y yo vine ese día muy contento, era un día entre semana, muy contento vine diciendo, los hermanos van a ir y me van a ayudar. Lo que pasa es pues que nosotros vivimos en un lugar donde la gente no tiene, o más en ese entonces, no se tenía un trabajo específico. Entonces a la persona le salía algo y se iba a hacerlo, ¿sí? Pero cuando llegué, nadie vino. Entonces yo cogí la pala, cogí una carretilla y entonces comencé a tapar ese hueco. No sé cuántos viajes hice en esa tarde. Llenaba la carretilla y venía, lo echaba ahí, llenaba la carretilla y toda la tarde trabajé. Los hermanos pasaban, adiós pastor, yo adiós, adiós. Entonces yo recuerdo que qué pecado si el pastor quedó solito ese día trabajando y pues el pastor no estaba acostumbrado a un trabajo tan fuerte como ese. Entonces fue un momento difícil y fue vergüenza para nosotros también el haberlo dejado solo, porque no hubo como esa oportunidad o esa capacidad de nosotros haber formado un equipito, de pronto al menos 1, 2, 3 personas que estuvieran con él. Y finalmente tapamos, pues yo eché lo que podía, ¿no? Pero al finalizar la tarde yo me acerco a mirar con una ilusión que tanto había tapado y lo cierto es que cuando vi que no había hecho nada me puse a llorar. Yo dije, no hice absolutamente nada. Entramos en un tiempo muy complicado ahora de pensar de dónde vamos a reunir relleno para volver a tapar más o menos 55 volquetas carboneras que se habían sacado de ese lugar y ahora, ¿cómo vamos a hacer para tapar ese hueco? Si demoramos 6 meses haciendo el hueco, taparlo iba a ser, tal vez íbamos a durar más de un año. Yo tenía un viaje, el Señor me tenía reservado un viaje para ministrar en el Ecuador. Y mi esposo decía, ay mami, gastamos toda una tarde con baldecito para poder llenar el hueco y no se ve nada. Yo le dije, tranquilo papito, que cuando yo llegue de viaje, este hueco ya va a estar tapado. Casualmente, en esa semana, les dio por arreglar una vía aquí, que era una vía de tierra, y les dio por pavimentarla. Y cuando prepararon el terreno, era una cuadra literal llena de relleno. Cuando yo veo eso, inmediatamente mis ojos, wow, brincaron. Yo dije, wow, aquí está el relleno. Y yo voy a hablar con el dueño de la obra, aquí está el ingeniero, y le digo, ¿ustedes qué van a hacer con ese relleno? Y él me dice, no, si quieres se lo regalo. Lógico, a él le convenía. Y dije, no, listo, yo regálemelo. Y entonces le dije, listo, busque las volquetas y venga y recoja. Y yo dije, listo. Y recuerdo una tarde, yo no recuerdo con quién, pero yo pedí a alguien que viniera y me ayudara. Y dije, vamos los dos a echar pala. Iluso. Y entonces contratamos la volqueta y contratamos una Caterpillar para que nos llenara las volquetas. Y listo, la primera volqueta vino y dejó el relleno y nosotros echando pala. Pero no habíamos echado ni siquiera, no había nada. Cuando vino el segundo viaje, la otra volqueta. Y luego la tercera volqueta. Y entonces ya había preocupación y los señores de la volqueta dijeron, ¿qué están haciendo ustedes? Y yo, no, echando pala aquí. Y dijo, no. Fueron y hablaron con el de la Caterpillar y dijo, no, rompan la pared. Y entonces rompimos la pared y la Caterpillar vino y inmediatamente empujó todo y literalmente en 2 horas nosotros logramos tapar ese hueco que habíamos hecho casi en 6 meses de trabajo. Yo he sido testigo del poder de Dios desde niña. Mi papá me enseñó a moverme en lo sobrenatural. Mi papá me enseñó a soltar la palabra para que ella se haga realidad, para que la palabra cobre vida. Por eso la plena convicción del poder de Dios me hizo soltar la palabra para que mi esposo tuviera también la fe suficiente para creer que ese milagro iba a suceder. Lo cierto es que Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Logramos tapar el hueco. Ese día puedo decir que ha sido uno de los días más felices de mi vida, haber tapado ese tremendo hueco. Dijo, hermano, pastor, ¿usted quiere venir a trabajar acá? Porque dije, pues yo estoy sin trabajo y yo estoy aquí, vine 3 días a ayudar ahí, pero por cuenta mía, ¿sí? Entonces dijo, pues si quiere, pues si va y quiere trabajar, pues entonces trabajen usted yo ya busqué a Lirio que trabaje acá de maestro y usted entonces de ayudante
para que trabajen los dos. Entonces le dije, bueno, pastor, a luego es tarde, pues arrancamos a trabajar. Arrancando de cero aquí, porque aquí no había nada construido. Más bien lo que había construido lo tumbamos para hacer un solo local. Y gracias a Dios pues todo se dio. Conmigo trabajó el hermano Ramoncito, que fuimos los dos que empezamos. Y así cuando ya había así que fundir viga o columna o echar piso y eso, era que la gente nos colaboraba. Y aquí con el pastor hombro a hombro. El pastor es muy duro para la construcción. Ahí donde está, donde lo ven, lo dicho, se les mide a lo que sea. No le medimos porque, sí, pero gracias a Dios, todo fino, fino. Mientras unos están trabajando adentro, otros traen la provisión de afuera. Y de esa manera también las mujeres con lo que teníamos, que era el servicio, ¿verdad? Bueno, entre la construcción pues se intentó hacer muchas cosas para recolectar fondos. Y en una ocasión entonces hicimos un mute. Y entonces no lo colocamos afuera como siempre en la calle, sino que decidimos que aquí adentro, porque que pronto pasaba algo, a alguien le quemábamos o algo, entonces decidimos aquí adentro como en el porchecito, y colocamos eso, y sí, eso empezó a hervir bien, íbamos bien, hasta que empezamos a escuchar unos estallidos como pum, 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 y salimos a mirar todos asustados, y las tabletas se recalentaron, y entonces empezó a volar tableta para lado y lado, y nosotros asustados que le golpeáramos a alguien de la gente que iba pasando. Y bueno, bajamos la olla, más aburridos, limpiamos todo, quedó un carácter. Todo eso se rompió. El pastor llegó en ese momento y él se pone la mano en la que se dice, ¿qué hicieron? Ay, qué pecado, pero él se reía. La construcción de Tucunaré es un milagro de Dios, porque no había recursos. No fue que de repente yo le dijera al pastor, el proyecto vale tanto, y el pastor dijera, mire, aquí están los recursos. No, el pastor solamente me dijo, vaya haciéndole poco a poco. Literalmente fuimos haciéndolo poco a poco. Él nos dio la orientación de cómo hacer, inclusive una vez que teníamos los planos, él dijo cómo era que debíamos estructurar la viga de amarre y el arrastre para poder levantar. Y nos dio las instrucciones, y tal como él nos dijo, comenzamos nosotros a hacer el trabajo. Sí, entonces sí comenzamos en eso. Pero entonces acá siempre hubo bastante, esto es como mucha lucha, no como ahorita que la gente llega a sentarse en la silla bien elegante y todo, con su buen carro, y yo digo, no, qué cuento de carro ni qué nada, pata. Entonces llegamos como por mitad de construcción, cuando el pastor Fausto dice, hermanos, qué pena, la semana entrante no hay trabajo. La plata se acabó y no hay materiales, ¿verdad? Materiales no habían. A ellos les pagábamos no lo que se le pagaba a un obrero normal, sino les dábamos apenas una ofrenda en representación de un agradecimiento, pero no era lo que se le pagaba a un obrero normal. Entonces ya se habían acabado los materiales y no había plata tampoco. Entonces quedan sin trabajo, hermano. Qué pena, pero busquen otra cosa que hacer mientras volvemos a abrir trabajo de nuevo. ¿Sí? A ver. Esperamos a ver. Entonces yo dije, no, esto sí no puede ser así tampoco. Entonces yo me salí que para afuera, entonces yo alcé la mano al cielo y le dije, Señor, la obra es tuya. Aquello que estamos construyendo es para usted, no es para nosotros. No hay materiales, no hay plata, no hay nada que vamos a hacer. Cada vergüenza, Señor, necesitamos que mande materiales y que mande lo que se necesita. Porque si Dios empezó la obra, tiene que terminarla. Sí. Entonces teníamos techo, pero las paredes eran en puro bloque. Y aunque hacíamos las reuniones, llegó el momento que yo me cansé de ver el color del bloque y yo dije, no, aquí hay que hacer algo. Entonces yo les propuse a los hermanos, averigüé cuánto cemento necesitábamos para comenzar a pañetar la pared, y les propongo algo, les dije, vamos a pañetar esta pared del altar. Necesito tantas pacas de cemento, yo doy tantas pacas, ¿quién me ayuda con una paca? Y cada quien comenzó, pastor, yo le doy una, yo le doy otra. Y así comenzamos,
Y entonces en la semana reuníamos, pañetábamos la pared, domingo siguiente se les presentaba, mire, ya está aquí. Y hasta el día de hoy he visto esa mano multiplicadora. Nunca Dios vino para quitarnos algo. Al contrario, Dios vino para que nosotros viéramos que Él era un Dios de provisión, de maravillas y de prodigios, y que a medida que sembramos en la obra del Señor, la bendición viene hasta sobreabundar en todas las áreas. Y Dios me da una palabra y me dice que debía dar una palabra en la cual el pueblo fuera desafiado a dar una ofrenda especial, pro construcción. Y yo preparé el mensaje y yo di la palabra, pero yo dije, yo conozco cómo está la situación de ellos, ¿qué les voy a pedir yo una ofrenda? La sorpresa es que al siguiente día, el lunes en la mañana, me llaman, pastor, ¿usted pidió arena? Yo dije, no, usted sabe que no tenemos dinero. Entonces me dicen, es que colocaron un viaje de arena en todo el frente de la puerta. Yo dije, ay, pero ¿a quién se le ocurre? Y dije, bueno, seguro se equivocaron, que la recojan, porque si no la recogen, yo sí la uso, yo la necesito. Cuando estamos construyendo, alguien viene y deja un montonón de arenas ahí en la puerta de la iglesia. Mi esposo se molesta pensando que era algún vecino y digo, bueno, ¿por qué hacen eso de dejarlo aquí a la puerta? Y después le llaman para decir, ay, qué pena, pastor, es que alguien le regaló esa arena para que comiencen con la construcción. En la mitad de semana recibo una llamada. Dijo, y a ustedes les falta todavía pañetar afuera y les falta otras cosas. ¿Cuánto le falta para poder terminar esa parte que usted quiere terminar? Hay una persona que quiere dar una ofrenda para que usted termine. Y yo digo, wow. Entonces yo saqué cuentas de lo que faltaba, pero me acordé de lo que Dios me había dicho que debía hacer y yo no había hecho. Entonces yo le dije a la persona, bueno, deme el teléfono y yo le llamo. La persona me dijo, no, yo le voy a llamar. Yo dije, Dios mío, ¿qué tal que no me llame? Yo entré en angustia, ¿qué tal que se arrepienta? Lo cierto es que quedamos para un día, yo le di la información y la persona me puso una cita en una tienda aquí al frente de la iglesia y yo vi que tenía un paquete que puso en mis manos, una cajita. Cuando yo toqué la cajita, yo vi que la cajita pesaba y yo quería despedirme de la persona porque yo quería salir a correr a contar lo que había en la caja. Después de que finalizamos esa conversación, yo entré corriendo a la oficina y cuando destapo había unos caramelos, unos chocolates para nosotros, una carta muy linda y había el dinero que necesitábamos para terminar esa etapa de la construcción. El siguiente domingo yo le pido perdón a la iglesia porque yo estaba robando una bendición. Yo dije, mire, Dios me dijo esto y yo pido perdón, yo no quiero robarle la bendición a nadie. Así que el que sienta de Dios venir a hacer una ofrenda por construcción, el altar está abierto, porque Dios me dijo que el que tiene bicicleta va a comprar moto, que el que tiene moto va a tener carro, que el que estaba en arriendo va a tener su casa, que el que pagaba un local va a comprar su propio local, va a tener su propio negocio. Así que el altar está abierto. Y de ahí se desató la bendición de una manera maravillosa. Y yo, después de que hablé, me sorprendió que la gente aplaudió, la gente comenzó a dar gracias a Dios, la gente glorificaba a Dios y la gente pasó para dar ofrenda en el altar. Recuerdo que más o menos la ofrenda en aquella oportunidad fueron casi unos 13 millones de pesos, que en aquel tiempo era mucho dinero. Solamente la casa que compramos nosotros nos costó 15 millones y eran 13 millones más o menos que la gente había dado, pero aún así con ese dinero no alcanzábamos a terminar. Yo llamo al pastor, le comento lo que ha pasado y el pastor dice, ok, el pueblo tiene fuerza y el pueblo quiere terminar la construcción, vamos a terminar la construcción. Y ahí es cuando el pastor me envía obreros ya bajo la dirección de Los Pinos y nos dan el empuje que necesitábamos y nos llevaron a lindos tiempos donde pudimos ver el cumplimiento y finalmente la inauguración del templo en el año 2005.